toma de Jericó, ¿ok? Cuando Josué y el pueblo de Israel tomó Jericó, pues eh, es un personaje que en principio pues no tiene buena reputación Ah, porque la ramera. hay un micrófono por allí abierto, hermano, por favor, La ciudad. pueden cerrar sus micrófonos. Gracias. Eh, Hoy pues hablaremos de esta mujer, un ejemplo atípico porque que se puede hablar de un personaje de la fe, de una mujer que vendía su cuerpo, pues es extraño en la narrativa bíblica, pero pareciera extraño, pero realmente no es extraño, pues, porque todo tiene que ver con Dios y su misericordia hacia todas las personas, no importa su condición. Y si nosotros comparamos de repente a Rahab y la vemos como una persona terrible por ser ramera, pues básicamente lo que nos enseña la palabra es que todos nosotros hemos estado destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado, pues. Y que tal vez ella tenía esta práctica, además de las prácticas de los cananeos, pero sin embargo Dios la aceptó, pues Dios eh, tomó o aceptó a esta mujer dentro de su pueblo por causa de su fe, pues. Eh, una de las razones que nos permite confiar en la Biblia es que Dios no oculta los defectos de los hombres y mujeres que allí parecen, pues. Sus historias aparece lo bueno y lo malo que han hecho, pero sin embargo se convirtieron en héroes de la fe, pues. Y algunas de sus fallas o errores los resalta y los pone con toda claridad, pues. Y cuando hablan de Rahab, pues sencillamente la llaman la ramera, pues. Rahab la ramera, pues. Rahab era una mujer cananea habituada también a las prácticas y tradiciones paganas de esos pueblos. Entre ellos tenían muchas prácticas que eran abominables para Dios, pues. Posiblemente esta mujer no quiere decir que tenía las mismas prácticas que ellos, pero seguramente era una mujer idólatra, era una mujer que de alguna manera u otra había tomado las tradiciones y costumbres de los pueblos cananeos, pues porque ella era parte de ese pueblo. Los cananeos eran extremadamente idólatras, tenían muchos dioses. Ella conoció al Dios de Israel fue a través de lo que se decía, pues. Eh, los cananeos practicaban costumbres abominables y detestables para Dios, ¿ok? Como lo pueden leer en Levítico 18:30 cuando tengan oportunidad. Y para Dios no era agradable. Llegó un momento que ya Dios eh, se colmó la paciencia de Dios por la maldad de estas naciones. En Deuteronomio 18, del 9 al 12, dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por fuego. Esa era una de las prácticas que tenían los cananeos, quemaban a sus hijos, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero. O sea, no solamente adivinación, sino que trataban de usar artes mágicas para en la vida de las personas. Dice el 11, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Pues, o sea, eh, ya la tierra se había contaminado por todas las abominaciones que hacían los cananeos, pues. Y bueno, Dios decidió echarlos pues de su tierra y destruir por completo estas naciones, pues, porque Dios es quien castiga y quien decide y quien evalúa quién vive y quién no vive, pues. Sin embargo, él le dio tiempo a que estas naciones pudiesen recapacitar o pudiesen cambiar, pero, pero no fue así, pues, sino que siempre fueron acentuando sus prácticas paganas. Pues entonces hacían pasar sus hijos por fuego. ¿Ok? Cuando leemos Deuteronomio 12, del 29 al 31, que ya también lo leímos en el 18, 9 al 12, dice,
cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ella. Yendo en pos de ella es imitando sus malas prácticas. Después que sean destruidas delante de ti, o sea, Dios las iba a destruir. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Entonces realmente ellos tenían prácticas abominables que para Dios eran detestables, desagradables, y finalmente ellos contaminaron la tierra, pues, con su maldad, pues. Y lo que aprendemos acá es que efectivamente el hombre contamina la tierra por el pecado, pues. Levíticos 18:25 dice, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. ¿Quiénes? Los cananeos, 7 naciones que estaban acostumbradas a sus prácticas idólatras, abominables, inhumanas. Entonces, esta mujer era una mujer cananea, pues. ¿Qué prácticas tenía? No lo dice la palabra, pero evidentemente tenía que haber sido idólatra, como todos los cananeos. También era ramera, era muy astuta como ramera, pues, y tenía todas estos defectos que finalmente, pues Dios, cuando las personas se convierten a Él, Dios no lo considera ya, pues, ¿ok? Sin embargo, en la Biblia no deja de mostrar la condición que tenía cada uno, ¿ok? Entonces, Rahab era parte de estos pueblos cananeos, ella vivía entre ellos y seguramente estaba habituada a ver esto y posiblemente participaba en algunas de ellas, como la idolatría a sus dioses, porque ellos sí creían en deidades, pero a su manera. Además de eso, era una ramera, una prostituta, una mujer que vendía favores sexuales por dinero y que por siglos fue una profesión mal vista por las sociedades. En Deuteronomio 23 del 17 al 18 dice, no haya ramera de entre los hijos de Israel, ni haya sodomita entre los hijos de Israel. No traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios tanto lo uno como lo otro. O sea, para Dios era una abominación estas prácticas y tampoco quería eh, que aceptaran votos de este tipo de personas. Entonces, para que vean que precisamente la prostitución era algo que era abominable para Dios, igual que el homosexualismo. Entonces, las rameras siempre fueron mal vistas, pues, y ella no era diferente. Proverbios 6 del 26 al 29 dice, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan y la mujer caza la preciosa alma del varón, porque las rameras viven de ofrecer su cuerpo, pues entonces necesitan hombres que estén dispuestos a caer o a utilizarlas a ellas, pues, pagar sus servicios. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre No se sobre le está brasa? escuchando, creo, hermanito. No sé. ¿No se me está escuchando? Ahí sí. Ok. Sin que sus vestidos ardan. ¿Andará el hombre sobre brasa sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare, pues. Entonces, realmente el asunto de las rameras era mal visto. No era bien visto por Dios, no era bien visto por las sociedades. Y en este caso, pues el ejemplo que estamos estudiando es de Rahab la ramera. Proverbios 7 del 10 al 13 dice, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera, o sea, ella se vestía y se reconocían las mujeres rameras por sus vestimentas y astuta de corazón, igual que se reconocían las mujeres vírgenes por su vestimenta. Alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces están en la calle, otras veces en las plazas, echando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó a un muchacho con semblante descarado. Le dijo, bueno, y sigue el relato, pero
no es de mi interés ir más allá, pues. Lo que quiero mostrar es que realmente la condición de esta mujer no era bien vista dentro del pueblo de Dios, pues, ¿ok? Sin embargo, hubo algo especial. Siendo esta la condición de esta mujer, ¿qué la hizo especial? ¿Qué la hizo que resaltara? ¿Qué la hizo que Dios diera testimonio, atestiguara de ella? Su fe, pues. ¿Y cómo adquirió esta mujer la fe? Pues es interesante lo que nos relata ahí Josué, pues. Entonces, esta mujer, como todos nosotros, estaba llena de pecados, pero su fe la hizo cambiar, la hizo actuar y la hizo que temiera a Dios, porque ella le tuvo temor a Dios. Y entonces buscó el favor de Dios ayudando a los espías que habían llegado ahí a Jericó, pues. Entonces, si nosotros decimos, oye, qué profesión tan mala, pues debemos entender que nosotros también estamos bajo pecado, pues. Tal vez no fuimos rameras como ella, pero sí, o algunos de nosotros fuimos mentirosos, llegamos a mentir, algunos tramposos, algunos engañadores, algunos fornicadores, otros desobedientes, algunos idólatras, por ejemplo, que están en las religiones católicas, corruptos algunos, groseros, borrachos, fumadores, con prácticas abominables para Dios, pues. Entonces, el asunto es que tal vez a los ojos de los hombres, lo que ella hacía era mal visto, horroroso, pues, pero era pecado, igual que cualquier ser humano, porque la palabra dice que todos los hombres han pecado, excepto el Señor Jesucristo. Entonces, 1 Corintios 6, del 9 al 11 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice, y esto erais alguno, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Ok? Entonces, debemos entender que una de las cosas que sucede en los planes de Dios o como Dios hace las cosas es que Él llama a pecadores al arrepentimiento, pues. Él no llamó a Rahab, pues él no le hizo un llamado a Rahab para que se arrepintiera de nada por el estilo. Pero es interesante cómo ella actuó cuando se escuchó las noticias que había. Disculpe un segundo, hermano. Ok. Entonces, cuando ella escuchó las noticias que habían sobre lo que estaba pasando. Entonces, el ejemplo de esta mujer nos habla de la misericordia. Disculpe un segundo que voy a estornudar. Entonces, el ejemplo de esta mujer nos habla de la misericordia y bondad de Dios para aquellos que creen en Él y hacen lo necesario para agradarle. Esto es algo que ha sido así, hermanos, en el tiempo de la gracia y también lo fue en el tiempo de la ley de Moisés, en el tiempo de los patriarcas. La fe fue aquello que hizo que Dios favoreciera a muchos. De hecho, ningún hombre pudo guardar la ley sino Cristo, pues. O sea, ningún hombre fue justificado por la ley, pues, en el pueblo de Israel. Pero los que se salvaron, los pocos que se salvaron del pueblo de Israel, fue por fe, hermanos. Entonces, la fe tiene un valor importante dentro de los planes de Dios, porque Dios ve a aquel que tiene fe y lo recibe si esa fe es una fe viva, una fe que actúa. Hay un micrófono por ahí, ya listo. Ok, si es una fe que actúa, si es una fe viva, pues. Ok, el ejemplo de esta mujer nos habla de la misericordia y bondad de Dios para aquellos que creen en Él y hacen lo necesario para agradarle. Además, otro defecto que tuvo esta mujer fue que mintió para salvar a los suyos. Cuando el rey de Jericó vino a preguntarle y vinieron a interrogarla si estaban los hombres ahí, ella dijo que no estaban, pues, pero estaban escondidos en su terraza. Ella mintió, pues. Y eso a veces algunos lo utilizan para criticar a la Biblia, para criticar a Dios, para,
para hacer ver que Dios es tolerante a la mentira. Pero no es así, hermanos. La mentira no es justificable y Dios no está justificando la mentira de esta mujer. Entonces, Dios no alaba ni aprueba los pecados de esta mujer, como tampoco los de ninguna persona. Pero sí, ¿qué hace nuestro buen Dios? Sí resalta la fe de la persona. Entonces, Dios, cuando habla de Rahab en su palabra, no está hablando de que era realmente, él aprueba que era una ramera, que mintió, que era una mujer cananea que tenía prácticas abominables. No. Dios lo que se fija es en su fe y es lo mismo para nosotros. ¿Ok? Dios lo que ve es la fe de la persona y esa fe que lo impulsa a tratar de agradar a Dios. Hoy en día nosotros conocemos todos los pasos que debemos dar para ser salvos. En aquel entonces, pues las personas por fe, pues Dios también las justificaba. ¿Ok? Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios, pues. Entonces, cuando habla de la fe, la palabra está hablando de la fe viva, fe práctica, una fe que hace que el creyente actúe. Si el creyente dice que tiene fe, o sea, creyó, pero no actúa, esa fe viene a ser muerta, viene a ser inútil, no sirve para salvar. Entonces nosotros tenemos que tener una fe que salve, como lo tuvieron estos hombres y mujeres del pasado y como lo han tenido muchos cristianos a través del tiempo. Una fe que nos lleve a salvación. Entonces, debemos insistir y recalcar, acentuar que hablamos de una fe práctica, la fe de Rahab, una fe viva, una fe que hace actuar al creyente, una fe que salva. Eso fue lo que hizo Rahab, pues. Y ya vamos a ver un poco eso, pues. El comentarista Barclay dice, la fe es lo que nos hace estar seguros de lo que esperamos y convencidos de lo que no vemos. ¿Ok? Entonces, el autor a los Hebreos resalta la fe de esta mujer, pues Hebreos 11:31, y lo dice sin tapujos, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, con el resto del pueblo de Jericó, pues, habiendo recibido a los espías en paz, pues, los recibió bien. Pero, ¿qué fue lo que hizo que ella no pereciera, que ella no sufriera el castigo del resto de su pueblo? La fe, por la fe. Por la fe, Rahab hizo lo necesario para salvarse y para agradar a Dios. Entonces, el autor recalca la condición moral de Rahab, pues dice, por la fe, Rahab la ramera. Es un buen ejemplo de que Dios no hace excepción de personas y lo que puede hacer la fe por una persona. Una cananea era gentil y además prostituta, pero sirvió como instrumento a los planes de Dios porque protegió a los espías y permitió que los espías llevaran la noticia a Josué y con la noticia ellos pudieron tomar decisiones de lo que iban a hacer. Entonces Rahab tuvo fe, pero de segunda mano. Y esto es lo interesante, hermano. ¿Qué quiero yo decir de segunda mano? Ella tuvo fe, su fe nació fue de las noticias, rumores que había en los moradores de la tierra. O sea, ella no vio nada, ella no percibió nada, sino que se escuchaba el rumor de lo que había hecho Jehová con el pueblo de Israel, a los moradores de la tierra, cómo había abierto el mar rojo, cómo los había sacado con poder de Egipto. Y entonces ella entendió y creyó que el pueblo de Israel tenía al Todopoderoso, al Dios de arriba y abajo, como ella misma confesó, pues. Entonces ella tuvo fe por los rumores que se escuchaban. No fue que alguien le predicó o les dijo, sino que los moradores de Jericó y toda la tierra que todavía no había sido destruida estaban angustiados y estaban hablando y diciendo lo que estaba pasando con el pueblo de Israel, que estaba arrasando con todas las naciones. Y ella creyó y entendió que Dios estaba detrás de eso. O sea, ella tuvo fe, hermanos. Y esa fe la hizo actuar, que es lo que nosotros debemos entender con respecto a la fe, pues la fe nos hace actuar. Entonces, ¿qué hizo ella? Tomó decisiones para salvarse de ella y su familia. ¿Y por qué tomó decisiones, hermano?
porque creyó lo que escuchó de las noticias que circulaban entre ellos. No es muy diferente a nosotros. La fe viene por el oír. Escuchamos las buenas noticias de salvación como también de condenación y decidimos salvar nuestras almas. Ella decidió salvarse ella y su familia, pues, porque aquí la salvación que ella obtuvo fue no morir físicamente, destruidos por el ejército de Israel. Pues. ¿Okay? Entonces, aún antes de recibir una promesa de estos hombres, porque ella actuó primero y después fue que le pidió a los hombres que la libraran de la muerte, pero ella actuó antes, aún antes de recibir una promesa de que ellos le dijeran que sí la iban a salvar a ella y a su familia, ella actuó pues, ella puso en riesgo su vida, porque si la descubren, los de Jericó hubiesen matado a ella y a su familia, pero ella se arriesgó, porque era mejor confiar en ese pueblo que tenía un Dios poderoso y arriesgarse que perecer por ellos, por la espada de ellos. Entonces escondió a los dos espías, les salvó la vida porque los fueron a buscar, pues. Lo habían visto entrar al pueblo. Entonces Josué 2 del 1 al 6 dice, Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín dos espías secretamente, diciéndole, andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero, aunque ella mintió, y eso no está bien, pero ella arriesgó su vida para poder salvarse ella y su familia. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlo a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puesto en el terrado. ¿Okay? Ella actuó. ¿Por qué actuó ella? ¿Qué hizo que ella tomara esas decisiones de salvar a los espías? Sabía que iban a ser destruidos por el pueblo de Israel porque tenían al Dios, Mario, perdón. no te había quedado mudo. Ah, sí, oye, qué raro que me está pasando eso. Ok, gracias. Entonces, ella actuó por fe. Primero libró a los espías, creyendo en Dios y su poder, y luego les pidió su favor. Su acción fue temeraria, pero ella ya había creído que Dios entregaría a Jericó para ser destruida, como había hecho con otras naciones. Era cuestión de tiempo, o moría a manos de los suyos o moría a manos de los israelitas. Ella se arriesgó y prefirió confiar en que sería librada de las manos de los suyos. Ahora, era una mujer astuta, como buena ramera, pues. No era una tonta, siempre tiene artimañas, pero usó esas artimañas o esa habilidad para su bien. Y también favoreció a los espías de Dios. Entonces, era mejor confiar en Dios del pueblo de Israel. Otra cualidad que resalta de ella como ser humano y mujer, estuvo dispuesta a hacer lo necesario para salvar a su familia. Como toda mujer que ama a su familia, hace lo necesario para salvarla. ¿Ok? Eso no tiene nada que ver con la fe, sino es una característica del ser humano. No se justifica su mentira, pero arriesgó todo confiando en que los espías la librarían porque habían jurado en el nombre de Dios de Israel. Ella los hizo jurar. ¿Ok? Y ya cuando se establece un juramento en el nombre de Dios, eso tiene que ser cumplido y no puede ser quebrantado de ninguna manera. Pues. Josué 2 del 8 al 14, leamos aquí lo que dice interesante. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, fíjense cómo habla ella, ¿no? Sé que Jehová os ha dado esta tierra.
Fíjate cómo habla ella de Dios. ¿Cómo sabía ella de Dios? Por rumores. ¿Ok? Sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. El 10 dice, porque hemos oído otra vez que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Fíjense, ella estaba creyendo en que eso había sucedido realmente. ¿Y cómo lo había escuchado? Por rumores. Después dice, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, que los aniquilaron, a los cuales había destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, dice ella, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Y fíjense esta potente declaración de una mujer que estaba desarrollando su fe, una mujer que estaba en proceso de una transformación espiritual. Dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Una mujer idólatra, una mujer que creía en dioses cananeos, hace esta tremenda declaración, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Entonces dice ella a sus espías, os ruego pues, ahora que me juréis por Jehová, fíjense, no iba a aceptar juramento por otro que no fuera el nombre de Dios. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Y que salvaréis la vida a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y hermanos, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Entonces ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra si no denunciareis este asunto nuestro, o sea, si no nos delatares. ¿Ok? Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces, ese juramento para ella fue suficiente. Pero las declaraciones de ella realmente son de una mujer que estaba desarrollando completamente su fe. Y eso que no conocía la ley, eso que no conocía sino solamente rumores. Entonces, ¿qué aprendemos de ella? Sus palabras confiesan la fe que ella estaba adquiriendo por los rumores que existían. ¿Ok? Creyó en la existencia de Dios, en su poder, que estaba con el pueblo de Israel y que no había nada ni nadie que lo pudiera librar. Eso estaba ella segura. Entonces, cuando dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Creyó en las hazañas de Dios a favor de Israel, de esas grandes señales y prodigios que hizo Dios. Porque dice, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo. Y seguidamente dice, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán. Y la declaración y confesión de fe de esta mujer sobre el Dios que estaba conociendo por rumores. Dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Creyó en Dios. Y bueno, con su habilidad y su astucia le hizo jurar a los espías en el nombre de Jehová que ellos la protegerían a ella y a su familia. Entonces es evidente que era una mujer astuta, pero en este caso usó su astucia para su salvación y la de toda su familia. Su fe en Dios nació por oír de las grandes hazañas y hechos de Dios a favor de Israel. Ella confió en que estos espías la librarían, porque ellos se habían comprometido en el nombre de Dios. Y Dios la favoreció, hermanos, con su fe. O sea, Dios la libró de la muerte por medio de los espías y libró también a su familia. Y lo interesante es que ella vino a formar parte del pueblo de Dios. Y de su descendencia vino el Mesías, el Salvador del mundo. De su descendencia vino David. De su descendencia vino Salomón. Entonces vemos cómo Dios toma personas que a veces parece lo peor del mundo y los por la fe los salva.
Por la fe los toma como sus siervos. Y esto es una de las cualidades de la misericordia y del amor de Dios para aquellos que tienen una fe viva, una fe que actúa, una fe que los mueve a hacer la voluntad de Dios o buscar su salvación, porque esto fue lo que buscó ella, salvarse y salvar a su familia. Entonces Josué 6:17 dice, y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Pero dice Josué solamente, fíjense que Josué, el líder militar, el que estaba dirigiendo todo el ejército de Dios, estaba pendiente de la ramera, de Rahab y su familia. Dice, solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Entonces, el juramento en el nombre de Jehová era inquebrantable y Josué estaba dirigiendo el ejército de Israel. El gran jefe militar estaba pendiente de la ramera y de su protección. Dio instrucciones precisas para que ella fuese librada juntamente con su familia. Entonces, en Josué 6:22-24 dice, mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra, entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela, o sea, se salvaron primos, uno no sabe qué tanta gente se salvó por medio de Rahab, y los pusieron fuera del campamento de Israel y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata, el oro y los utensilios de bronce y otras cosas que había. Entonces, la fe de Rahab es atestiguada por Dios en su palabra. O sea, Dios da testimonio de la fe de esta mujer. Que eso es otra cosa, hermanos, que es de gran valor. Una cosa es que uno dé testimonio, un cristiano dé testimonio de otro. No, sí, el hermano tal es buena persona, es responsable. Y otra cosa es que Dios dé testimonio directamente a uno de sus siervos. Y Dios es el que está dando testimonio de Rahab, tanto en Hebreos 11 como en Santiago, el capítulo 2. Entonces, Dios atestigua de la fe de esta mujer. Por la fe no pereció con los moradores de Jericó. Su fe actuó juntamente con sus obras. Entonces, Rahab tenía esa fe viva, práctica, la fe correcta que impulsa al creyente a actuar. La fe muerta solo se queda en eso, pues. Solo una creencia más que no produce ningún efecto en el creyente. Y así es que muchos tienen fe hoy en día en todo el mundo. Tienen una fe muerta. Y a veces puede haber otro cristiano que también tenga una fe muerta. ¿Por qué? Porque sí creen, pero no hacen. Entonces Dios atestigua por medio del Espíritu Santo y sus escritores en la palabra, por ejemplo en Santiago 2:24-26, hablando de la fe, pues. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, pues, dice él. Asimismo, también Rahab, la ramera, dice, no fue justificada por obras. ¿Qué significa la palabra justificada? La palabra justificada es ser declarado sin culpa. O sea, por la fe y sus obras, Rahab fue justificada delante de Dios cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta, pues. Entonces, Rahab tenía una fe viva, una fe que la llevó a actuar para salvarse de ella y salvar a su familia. Es la misma fe que nosotros tenemos que nos hace actuar para poder salvar nuestras almas cuando recibimos el Evangelio y decidimos bautizarnos. Y es la misma fe que nos impulsa a predicarle a nuestra familia, a tratar de que entiendan el mensaje, a que se convenzan de que deben seguir a Dios. Buscamos la salvación de nuestra familia. Eso fue lo que hizo ella. Josué 6:25 dice, mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó, o sea, ella moró entre los israelitas hasta hoy, dice, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó.
O sea, esta mujer, hermanos, se convirtió en una israelita, lo que llamaban el prosélito. El prosélito hombre tenía que circuncidarse. Una mujer no se circuncidaba, sino que venía a ser parte del pueblo de Israel, pues. Se unía a un hombre y los hijos que tenían eran israelitas, eran judíos por descendencia. Entonces ella se convirtió en parte del pueblo de Israel. Implícitamente significa que aceptó la ley de Moisés y las tradiciones del pueblo de Dios. Esto es lo que se conoce como una mujer prosélita. Como mujer no se circuncidaba, pero sí se sujetaba a la ley. Entonces ella se unió a Salmón y engendraron hijos. Uno de ellos fue Boz, fue tatarabuela del rey de David. Y vino a ser, bueno, tatara, abuela de Jesucristo, pues. Entonces, lo interesante es cómo Dios usa, como dice la palabra, lo vil del mundo, lo necio del mundo, para avergonzar a los sabios del mundo, pues. Utiliza hombres y mujeres que a los ojos de la humanidad a veces parecen personas insignificantes, pero los se convierten en sus hijos por causa de la fe y de la obediencia. Porque las personas sabias, entendidas, ricas, generalmente les cuesta buscar a Dios. Se enredan en sus propios pensamientos, en sus ideas. Pero vemos cómo Rahab se convirtió, pues, en una mujer que engendró hijos dentro del pueblo de Israel, y de ahí vino el rey David, vino Salomón y vino también el Mesías. Mateo 1, del 5 al 6 dice: Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró a Ruth, de Ruth a Obed. Ruth también era una, creo que era una mujer moabita. Y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Entonces vemos porque detrás de todo esto, hermanos, quien está es Dios, actuando, operando. O sea, vemos cómo Dios va haciendo las cosas de una manera maravillosa, pero sobre todo Dios logra hacer muchas cosas porque nosotros permitimos que Dios nos use como sus instrumentos. Esta mujer, a pesar de sus errores, de su vida, pues fue una mujer que permitió que Dios la usara en sus planes. ¿De qué manera? Librando a los espías. Los espías pudieron volver otra vez al campamento y darle la noticia de lo que ellos habían visto. Y bueno, de ella vino el Mesías, Jesús. Entonces, este es un gran ejemplo, hermanos, que nos permite ver lo que puede hacer la fe por una persona. En este caso era una mujer ramera, pues. Una mujer eh, que practicaba, pues, la idolatría y muchas de las cosas que Dios abominaba, pero su fe hizo que todo cambiara, pues. Lo mismo hace la fe con nosotros cuando nuestra fe es viva. Hace un cambio, hace que nosotros nos movamos, que actuemos, que tomemos decisiones certeras para el bien nuestro, para nuestra salvación. Ella lo hizo. Nosotros no estamos autorizados a pecar. Ella en su ignorancia cometió varios errores, pero finalmente vemos que por su fe Dios la terminó justificando, hermanos. Para concluir, solo podemos admirar a Dios, que usa a hombres y mujeres débiles, imperfectos, para cumplir sus propósitos. Dios reconoce a esta mujer por su fe y obediencia, y de una manera u otra viene a ser instrumento que cumple a su propósito de traer al Salvador al mundo. La pregunta para nosotros: ¿somos instrumentos de Dios? ¿Permitimos que Dios nos use, hermanos? ¿Permitimos que Dios nos utilice nuestro talento, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra vida, nuestros conocimientos para su servicio? Si es así, pues bien hacemos. Si no es así, deberíamos evaluarnos. Entonces, la fe viva y práctica permite que nos acerquemos a Dios. Aquí puse no, pero es que nos acerquemos a Dios y que podamos ser instrumentos en sus manos.
La fe de esta mujer, con una vida de muy mala reputación, cambió totalmente cuando creyó y confió en Dios, actuando y haciendo lo necesario para salvarse ella y los suyos. Lo mismo hace la fe viva en la persona, le impulsa a hacer lo necesario para salvarse, para ser perdonados y poder ser parte del pueblo de Dios y herederos de la vida eterna. Muy bien, hermanitos, este era el mensaje para ustedes en este día. Espero que esta mujer nos sirva pues de ejemplo de fe, pues, ¿ok? Porque Dios la usó de una manera maravillosa y ella misma, porque no debemos quitarle mérito a lo que ella hizo. Ella hizo lo necesario pues, para salvarse ella y su familia, y vemos cómo ella creyó plenamente en el Dios de Israel. Que Dios les bendiga y bueno, gracias. Hermano Miguel.